visual de Italia y bueno, hoy voy a hablar un poco de algunos proyectos que hice en los últimos años. Seleccioné unos 4 que están conectados con los elementos y los materiales reutilizados o reciclados. Y yo no tengo formación académica, me gradué como educadora social y cultural y luego estudié ilustración también un año en la Escuela Amazona en Barcelona. Pero siempre he sentido esta llamada como de entre el arte y la esfera, el mundo social. Y entonces trato de juntar estos dos elementos en mi trabajo. Cerca del tema de hoy hay un lugar que fue muy importante para mi experiencia y es Remida Bologna Terre d'Acqua y es un centro de reutilización creativa de los descartes industriales. Y entonces ahí pueden ver un poco cómo todos los objetos, los materiales estaban y están divididos por colores, materiales, y es como ver la belleza en los objetos y en la basura también, ¿no? Porque hay mucho potencial. También como dice Rauschenberg, los objetos de descartes tienen un potencial estético sin fin. Y esto es el primer proyecto que quiero presentaros. Se llama Refuso, es como esta de rata tipográfica, si no me equivoco, en las trenzas. Y está hecho, es como una casita que creé utilizando esta estructura que estaba en el jardín de mis padres. Es una estructura de plástico que arreglamos un poco, pintamos para que fuera la base para crear esta casita colectiva. Recolecté periódicos pidiendo a amigos y familiares, y los periódicos eran todos del periodo de la pandemia, porque este proyecto fue para una exposición colectiva que se llama Nostos es tiempo para retornar. Y entonces estaba conectado con el lockdown, la pandemia. Yo quise trabajar sobre algo que me molestó mucho durante la pandemia, que fue, entre otras cosas, fue el tema de la terminología que muchos y muchas utilizaron en la prensa, utilizando términos bélicos, y esto no me gustó para nada, y entonces decidí hacer un proyecto sobre esto. Decidí colectar estos periódicos de casa de amigos y familia, y hice yo misma el papel reciclado que compone las paredes de la casa. Y entonces era para simbólicamente eran todas las noticias que nos llegaron en este periodo. Y luego hay un poco, se ve, pero no mucho, había en algunas hojas algunas frases de periódicos donde había escrito a máquina la frase entera, pero quitando la tinta en las palabras. Por ejemplo, si estaba escrito los enemigos,
había puesto enemigos, estaba imprimido pero sin tinta. Entonces había como un agujero en la frase y era una invitación para el público para pensar en nuevas palabras. Y no sé si es claro, si no me perdonen. Y otro proyecto, bueno, yo estoy haciendo en orden un poco cronológico. Esto era un proyecto del 2021. Este es un proyecto del 2022 que hice en un ex matadero y me encanta trabajar con el espacio y en general con las comunidades donde hago mis proyectos y investigar, hablar con la gente y para que surgen del lugar los proyectos. Y entonces ahí me había llamado la atención esto, no sé cómo se llama, es como un gancho muy grande, en italiano es paranco, y era donde los animales estaban colgados. Y entonces decidí entrevistar las personas que trabajaban o conocían este lugar, que lo vivían en algún modo, en alguna manera cuando estaba abierto. Y entonces algunas de las frases que me dijeron decidí de hacerlas imprimir en los ganchos y lo que me importaba era de tener ganchos de segunda mano, entonces que no fueran nuevos. Me fui en algunos carniceros a pedir ganchos y eso me interesa por dos razones. Una es para el hecho de la sostenibilidad, de la circularidad, de tener los materiales, guardar los materiales, no tirar, ¿no? Pero también es para la historia que cada objeto y cada material lleva, ¿no? En estos ganchos yo veo la historia de los animales también que fueron matados. Y entonces para enfatizar aún más el vacío de este espacio que ahora es un espacio cultural. Y lo que me interesa también en mis proyectos es que la gente se acerque y que interactúe. Entonces es como un poco una presa de posición, ¿no? Tengo que acercarme y leer, tengo que entrar y hacer algo, no me intereso en alguna manera. Esto es el último proyecto que hice a la Fondación Pistoletto en Biella, y el proyecto era se llama la residencia en el cual lo desarrollé, se llama Circulart, y entonces era conectado con la circularidad, la sostenibilidad, y estaban 13 empresas textiles partner del proyecto, y la idea era de utilizar los materiales y reflexionar sobre los descartes o sobre también las buenas prácticas de las empresas. Pero cuando entras y también cuando entras en este mundo ves que también las más limpias, no sé cómo decirlo, tienen muchos descartes, tienen mucho que trabajar todavía. Y entonces en este caso elegí trabajar con los descartes de cada empresa, y me interesaba también escuchar a la gente aquí también. Entonces entrevisté a los trabajadores y las trabajadoras de las empresas, y al final, bueno, saqué una foto de cada una, y para cada uno hice la silueta, y la silueta que ven
corresponde a cada persona que entrevisté y está hecha con los descartes de la empresa en la cual cada una trabaja. Y aquí también se puede ver un poco que invitaba también al público a entrar en este círculo y desde arriba se escuchaban las voces de los trabajadores y trabajadoras que contaban su día a día, a veces también su reporte con la empresa desde que pequeños, porque algunos eran como en empresas de familia, no todos, pero y las voces de las personas estaban juntas a las voces de de las maquinarias y por eso el título, que no sean solo máquinas o maquinarias. Y luego como de estos descartes me sobró también telas y entonces decidí hacer unos como manifestos y aquí se pueden ver un poco y puse el título que no siano solo maquinari y lo imprimí en serigrafía con una tinta que está hecha de textil reciclado. Es una tinta base de textil, de descartes de textil. Y entonces ahí se cerraba el círculo para mí también. Y eso, si quieren verla, está hasta noviembre en Viena, si quieren hacer un viaje en Italia. Y esta está todavía en proceso. Acabé esta residencia artística la semana pasada en Ravenna y era una residencia artística conectada sobre el mosaico. Me gusta mucho experimentar. No privilegio una técnica, sino me gusta hacer diferentes cosas dependiendo del contexto y esto está conectado también al proyecto que estoy haciendo aquí porque surge de la Constitución ecuatoriana que ve la naturaleza, la Pachamama, como un sujeto de derecho y entonces que tiene sus propios derechos y esto me fascinó mucho y entonces empecé este proyecto que voy haciendo en diferentes lugares. Esto era el primo, la segunda etapa es acá en Madrid y quiero en cada espacio, serán claramente proyectos diferentes, pero en cada espacio me gusta trabajar con el aporte entre ser humano y naturaleza y también buscar contradicciones en ese aporte. Y por ejemplo, aquí descubrí en Ravenna que hay estos barriles que eran de vino y que los impermeabilizaron con fibra de vidrio, pero dentro están en madera y es típico para hacer la casa en barril y entonces cuando me fui a visitar este parque cerca de Ravenna, la guía me dijo que en este mismo sitio donde hay los barriles y los cazadores cazan en otoño, en primavera los cierran y es el lugar donde hay la nidificación de muchas aves también raras. Y entonces decidí, tuve la suerte que dos cazadores me regalaron un barril, de verdad, que estuve como 50 años dentro de la Pialassa, que es el nombre del lugar, por esto es el
título. Y, y entonces hice 11 pájaros con el mosaico y lo puse en el interno del barril. Y bueno, esto es el fondo, pero esto todavía se está trabajando. Y el título también me parece interesante porque es Pialasa, quiere decir prendi el asha, coge y deja. Y entonces en este proyecto conectado a la Constitución del Ecuador me interesa también jugar un poco con y pensar en una constitución nueva que sea posible, pero tal vez utópica también, y que considere los derechos de la naturaleza, pero también nuestras necesidades como seres humanos. Y entonces lo que tenemos que dejar también, ¿no? Simbólicamente. Y aquí también, por ejemplo, para el fondo, son restos que tenía el laboratorio Coco Mosaico que me hospedó durante esta residencia, y la mayoría de los materiales eran también restos de producción que tenían en el laboratorio, y también una empresa de mosaicos industriales Medona. Y entonces esto, bueno, es un poco lo que hago. Y si tienen dudas, curiosidad o cualquier cosa,